vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que de alguna manera continúa y nos interesa mucho profundizar en cómo nos ve el mundo un poco. Y ese nexo me parece que puede ser posible a través de alguien que piense y actúe un poco como nosotros, ¿no? De cómo ves la realidad, en clave de poder contarla. Y para contarla tenés que entender. Y a veces, convengamos, es un poco difícil de entender la realidad argentina. Remy Lehmann, hola, buenos días. Buen día. ¿Dije bien tu apellido? Sí, Lehmann. Lehmann, ok, perfecto. Vos sos de origen holandés. Exactamente. Sí, ¿y hace cuánto que estás en la Argentina? Y un poquito más de 10, 12 años. Hablas espectacular, sí. Y esto ya es culpa de mi señora y la familia argentina con quien viví cuando llegué por primera vez al país. Viste, hay un dejo de... Pero claro, es una argentinización profunda. O sea que ya, claro, ya te instalaste, ya tenés familia acá. Exactamente. Exacto. ¿Y viniste para ejercer como corresponsal? ¿Viniste de visita y después se dio? Yo vine por primera vez como estudiante de intercambio acá en la USAL, la Facultad de ONCE, estudiaba ciencias políticas, porque estando en Holanda no entendía nada de la política argentina, todo lo que me enseñan acá no me explica de ninguna manera cómo funciona la política latinoamericana, la Argentina en particular. Y acá, bueno, lento pero poco empecé a entenderlo un poquito mejor, pero bueno, era un intercambio, tiempo determinado. Y me quedé con las ganas de aprender más sobre el país, su gente y de intentar de trabajar y vivir acá un tiempito, pero no tenía formación como periodista. ¿Allá no ejercías como periodista? No. Yo acá trabajaba para varios gobiernos locales en el país como politólogo, pero no me inspiraba demasiado. Quise volver y tenía contacto con algunos corresponsales que trabajaban acá y no reconocía muy bien de todo cómo ellos presentaban el país al mundo. Yo les criticaba basado en mi poca experiencia, y uno me dijo, bueno, si sos tan guapo, ¿por qué no venís a trabajar conmigo? Y vamos a ver cómo podemos mostrar mejor la realidad de este país. Y le agradezco un montón a Peter, que era mi amigo y corresponsal de ese tiempo, de darme esa oportunidad, y ahí empecé a trabajar acá para medios de allá. Hay un lugar común que es cómo le explicamos a un suizo o a un sueco la Argentina. ¿Cómo le explicamos a un ciudadano de los Países Bajos, cómo le explicás esto, que es una semana y cambia el país todo el tiempo? Sí, esto es... O sea, el ciclo de las noticias acá es muy vertiginoso, pero eso es una cuestión lamentablemente para la gente en Holanda, que hay 190 países donde también pasan muchísimas cosas. Entonces, como corresponsal, vos tenés que luchar para poner la Argentina en la agenda de los medios de Países Bajos. Entonces, algunas cosas que acá nos parecen tremendos, bueno, la noticia que acabas de contar, ¿no? Sobre los niños del potasio, ¿viste? Horrible, pero un caso así muy difícilmente llega a países porque tiene que competir con las otras noticias de acá y del resto del mundo. Ahora, las noticias que interesan, claro, para una corresponsalía deben ser en general más políticas o económicas o estratégicas de cuestiones internacionales que algún caso, que en todo caso puede ser conmocionante, pero no trasciende tanto a las fronteras, me imagino. Exactamente. Igual yo tengo la suerte como freelance que yo no tengo un jefe, o yo trabajo para varios medios de Países Bajos y Bélgica, y algunos tienen su matices, sus líneas editoriales que me dan un poquito más libertad. Yo escribo, por ejemplo, para una revista de fútbol, de cultura de fútbol, entonces ahí puedo escribir sobre, no sé, el campeonato de Platense o el superclásico. Son cosas como que tal vez no saldrían en el diario neerlandés, pero ahí puedo meter mis propias obsesiones, tal vez un poquito en las noticias. Y me imagino que el tema del fútbol, en Europa es todo ordenado, no hay rejas, no hay nada, digo, ¿no? Como que acá el fútbol para vos debe ser un poco psicodélico, ¿no? No, o ya no. El fútbol, o como se vio el fútbol, se parece un poquito más a como antes se veía en Europa el fútbol, un poquito más caótico, desordenado, con canchas más antiguas. Pero tal vez un poquito más auténticas, menos estilizado, menos producto, más pasión, ¿no? Y eso hace que muchos ahora desde Europa vienen específicamente a Argentina para vivir partidos de fútbol. Hay todo un movimiento de miles y miles de turistas, de futboleros que vienen acá y por día meten 3 partidos y no solo van a un superclásico, no. También van a, no sé, a Ferrocarril Midland o van a, no sé, Huracán. O
O sea, realmente quieren vivir el fútbol, porque gracias a las redes ahora Claro. llegan las imágenes. ¿Cómo vivís un Holanda-Argentina, por ejemplo? Eh, Ya hemos tenido un poquito de historia. Tengo que cuidar muy bien mis palabras porque mi señora es argentina. Claro. No te vas a separar ahora. Voy a ser muy sincero. Yo antes del partido no le tenía muy fe al equipo holandés. Y digo, bueno, pasa lo que pasa, ¿viste? Si después gana Argentina, está bien. Pero sí, cuando en los últimos 10 minutos Holanda metió 2 goles, los gritaba los goles en la cara de mi señora, me quería matar. Claro. Porque por un momentito tenía fe, después ya en el alargue se dio cuenta que no, iba a ganar Argentina. Y bueno, teníamos planificado después de ver ir a un recital. Y ella decía, bueno, vamos a recital. Y yo no tenía Ningún ganas. ánimo. De ninguna manera, ya había sacar las entradas hace medio año, estaba mucha ganas, pero yo estaba destruido emocionalmente. Sí. Pero después el día siguiente se me fue la bronca. Dije, bueno, si ahora Argentina sale campeón, está todo perdonado, está todo bien y encima me va a conseguir mucho trabajo en ese sentido. Hay un interés económico ahí también, hay que decirlo. ¿Puedo repreguntar? Claro. Que no está de moda. No sé si te diste cuenta que en Argentina la repregunta no está de moda. Quiero repreguntarte sobre esto que te decía. ¿A vos te sorprende mucho la vorágine argentina o ya naturalizaste esto? Ya después de tantos años yo lo naturalicé. Claro. Le cuesta mucho más tal vez a mis editores, mis clientes en el exterior, de que yo propongo una nota y entre que yo lo propongo y se hace ya cambiaron tantas cosas que tal vez Quedó vieja. vieja. Tengo un ejemplo muy buenísimo. A particular. ver. Por ejemplo, yo esta semana escribí una nota sobre, la condena a Cristina, y que, el peronismo iba a acompañarla a Comodoro Pi Claro. para Claro. mostrar la fuerza para conseguir tal vez la prisión domiciliaria. Bueno, ya cuando salió la nota ayer ya estaba la domiciliaria, ella no iba a Comodoro Pi. ¿Viste? Eso tenés un poquito cuando escribís para los medios Claro. escritos sobre todo. Y por fuera de la locura política de nuestro país, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando llegaste? Yo creo que es la calidez de la gente, que cuando vos venís de afuera, no conoces nadie, ya muy pronto te tratan como un amigo. Mira. Y, Claro, eso ok, en Holanda, en Países Bajos. es mucho más difícil. Claro. En Holanda, si vos querés juntarte con amigos, tenés que sacar el celular para una agenda, tenés que realmente agendarlo. No, bueno, en 3 semanas, el sábado a la tarde, ¿quién puede? Y así vas. Esa Literal. espontaneidad que tal vez acá existe más, ahí es muy Claro, difícil de... nos juntamos esta noche, no existe en Países Bajos. Es mucho más... Tal vez entre estudiantes sí. Si estás en esa etapa de tu vida es mucho más fácil, pero el resto de la vida es mucho más organizado. Claro, Sí. hablemos un poquito de Máxima, porque viste que uno dice Máxima porque seguimos sintiendo, en realidad ya soltamos hace mucho. Sí, ya es nuestra. Ya Bueno, pero además por decisión propia también, ¿no? Esta cuestión de tener que adoptar un modo de vida, Claro. digamos, todo. Sí, Religión diría, porque cuando fue lo del Papa fue la última vez que creo que hablamos de Máxima queriendo ella ir a una asunción y dijeron no, digamos, Sí, no porque- decidís vos. sí, no. No es tradición en el país que los jefes de Estado van al entrenamiento de un papa, entonces no van a estar. También la familia real es tradicionalmente protestante. Claro. No es católico. Por eso. Entonces no tienen ese vínculo que tal vez Máxima, como católica, sí tiene con el Papa. Y trabaja para el pueblo neerlandés, o sea, su opinión personal o sus deseos, sus preferencias ya no importan, no tiene vida en ese sentido. ¿Hay un interés fuerte. de la Argentina en tanto el país de origen de la reina Máxima? Sí, creo que desde ella llegó, eso despertó mucho más interés en Argentina, en todos los sentidos, no solo, las cuestiones más difíciles, ¿no? De la historia de su familia, de su padre, que es funcionario de la dictadura cívico-militar, pero también una cuestión de, a Máxima le gusta hacer alfajores. ¿Qué son los alfajores? ¿Cómo se O sea, son cosas de la Claro. vida cotidiana Claro. que ahora llegan a Países Bajos gracias a Máxima. O sea, Algunas ¿venden cosas alfajores allá ahora? Sí. No voy a decir que se consigue, viste, en cada kiosco, no. por supuesto. Pero ahora hay más interés. Antes era solo conocíamos la carne argentina, ahora también alfajores, un poquito de dulce de leche. Eso realmente Máxima ayudó en ese sentido de llevar esas cuestiones culinarias al país. Claro. ¿Cómo te llevas vos con esto de... A nosotros
no voy a generalizar, a mí, pero digo a muchos colegas, cuando se habla de esto, a mí me es algo muy ajeno la realeza, y hay una cierta fascinación, a mí realmente me es ajeno y me ha costado mucho cuando es una cobertura porque no tengo la jerga, no tengo el vocabulario, y porque además me parece tan anacrónico que no me la termino de creer. No sé cómo lo viven ustedes, si está también naturalizado en un punto y asumido como parte de la realidad, ¿no? Yo tampoco voy a generalizar. Yo soy republicano. A mí, la verdad, la Casa Real no me parece algo bueno. Yo prefiero que Holanda sería un país que no tenga familia real, sino un presidente elegido por el pueblo. Pero la mayoría de mis compatriotas están muy contentos con la Casa Real, que cumple un papel ceremonial, sobre todo, no influyen directamente en las políticas del gobierno, que sí elegimos democráticamente. Y yo creo que hay ese entendimiento, como la Casa Real como actor unificador de todo el pueblo, en donde todo el pueblo se puede reconocer, y mientras que no se metan en la política cotidiana, lo toleran. O sea, ¿es distinto que en Inglaterra, donde el primer ministro tiene que presentarse ante el rey ahora? Es distinto en el sentido de que el rey holandés forma el gobierno, o sea, acompaña la formación del gobierno. Ahí tiene un papel, pero es muy pequeño y existe ese entendimiento que es, creo, principal para entenderlo. Mientras que ustedes no se metan directamente en nuestra política, nosotros vamos a tolerar a ustedes, y creo que el 80% de mis compatriotas están muy contentos con eso, y si funciona, viste, mejor no romperlo, porque porque lo que primero que te tiran, mira a esos países que tienen presidentes como Estados Unidos o como Italia, mira cómo funcionan las cosas ahí, o sea, te asustan un poquito con ¿qué sería la alternativa a tener una Casa Real? Claro. No innovar para no tener riesgo. Lo viejo funciona. Claro, mejor no alterarlo. Y en formas de ser, me interesaba mucho esta cuestión de que esa cosa, yo no sé si es fraterna o toquetona del argentino en general, y cómo de algún modo se enfrenta culturalmente con distintos modos. Hace unos días nada más estaba sentada ahí mismo una corresponsal de Corea, ¿no? Y ahí directamente nos contaba un mundo completamente distinto, que apenas podemos adivinar. Hacenos un panorama de como las dos caras culturales que vos pudiste vivir en primera persona. Sí, bueno, empieza con el saludo, ¿no? ¿Cómo nos saludamos entre las personas acá? Con un beso en holandés. En general, si no conoces, es una mano, pero después si conoces a un holandés, ya son 3 besos en la provincia de donde voy yo. En el norte de mi país, no es muy grande, son 300 kilómetros de norte a sur, pero hay diferencias culturales dentro de mi país también en cómo se saluda. En el 3 un poquito más enfáticos, somos un poquito más toquetones en el sur que en el norte. También porque mi provincia, en ese sentido, también era una provincia católica, más relacionada con Bélgica, Francia, España, culturalmente, en el sentido que el norte del país, que es protestante, más parecido a veces a Alemania, los países anglosajones. Entonces ahí dentro de nuestro país ya tenemos diferencias de cómo interactuamos, pero nada que ver con acá. Acá el espacio personal que tenés, tenés que solo subirte al subte y ya te das cuenta que aunque vos quieras mantener distancia, es imposible. Ese es el relacionamiento, si querés, esta cuestión, no más física. Y después de modos de ser, hay cuestiones, hay otro sello personal del argentino que es como el chanta, ¿no? Somos mentirosos, somos ventajeros. No todos, pero hay un perfil. ¿Puedo llamarlo un poquito más oportunista, tal vez? Bueno, decilo vos, te estamos preguntando. Sí. Yo creo que tal vez el argentino en general es un poquito más oportunista, pero también eso tiene que ver con los intensivos que cada uno. Porque yo creo que los neerlandeses y los argentinos, si los cambiamos de país, ¿no? El holandés se va a comportar más como argentino y el argentino más como neerlandés. Sí. Porque si vos vivís en un país que está bastante organizado, donde vos podés fácilmente proyectar tu futuro, es más fácil también de cumplir las cosas que vos prometés. Total. No dependés de tantos factores que van cambiando todo el tiempo. Yo también lo noté, tal vez en Holanda era una persona tal vez un poquito más confiable. Acá tengo que cambiar mis planes, que recalcular ciertas cosas, y no que porque a mí me gusta necesariamente, pero son incentivos que recibís, o sea, premia cierto comportamiento y se castiga otro. Claro. Bueno, eso es muy distinto en Países Bajos entonces. Y para conocerse con una persona con la que querés entablar una relación, vos viviste las dos experiencias, en Argentina y allá en Países Bajos. Me imagino que es diametralmente distinto, ¿no?
Y lo que yo notaba, y eso yo notaba cuando acá salí, como estudiante salía, que acá se sale mucho en grupos. Hay grupos de chicos, hay grupos de chicas, así se salía. Eso era una de las diferencias más grandes que había en... Y allá no. Es mucho más mezclado ya, hay mucho más amistades entre hombres y mujeres, estudiantes, sí, entonces los grupos ya son mixtas de por sí. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Entonces había un poquito, en ese sentido, tal vez había un poquito más confianza en Países Bajos al salir, que la gente, bueno, cada uno es un amigo del otro, que conoce del otro, y acá era un poquito más separado, a mi entender. Pero sí. En términos del amor. De avanzar. Sí, el holandés es mucho menos directo que el argentino. ¿Qué? Pero, por ejemplo, para invitar yo, por ejemplo, me mudo mañana a Países Bajos. Sí. Llego mañana y tengo ganas de conocer una chica. Sí. La veo dame un nombre cualquiera. No, no sé, Eva. Eva, me la cruzo a Eva y digo, uy, qué linda que es Eva. Me quiero acercar a Eva. ¿Cómo es el paso a paso? Paso a paso. Y Primero, hola, mi nombre es tal, y a la semana les puedo escribir. No, ya antes le podés escribir. Ok. Creo que esto también cambió mucho los últimos años, ¿no? Con el WhatsApp, La con buscas las por redes, Instagram. con las aplicaciones, o sea, yo nunca usé las aplicaciones, ¿no? Entonces, pero de amigos míos, viste que ahora en Holanda también es swipear con Claro. para conocer a alguien. Eso de conocer a alguien en la calle y empezar a hablarlo, ya hoy en día creo que... pero igual Ya no. lleva un tiempo mucho más largo que en Sí. Argentina, ¿no? Sí, de eso se quejó mi señora también cuando nos conocimos. Uy, no yo la pensaba... invitabas más. Un lerdo, una tortuga. Ella dice, viste lo que tenía que trabajar para realmente entender Pobre. que él realmente me quería, porque ella pensaba que, viste, no le interesaba tanto, porque no era tan afectivo, no mostraba tanto, tal vez, Claro. que ella esperaba, y ahí se notaba la diferencia. Es espectacular. Pues igual me quedé tildada con algo que decías pero por ajeno que nos resulta. Esto de la previsibilidad. Entonces, de repente, vos estudiás, sabés que eso va a tener un curso en algún momento y que vas a conseguir un trabajo y eventualmente si lo cambiás es para mejorar y que te vas a poder comprar, no sé, una casa. Profundiza un poquito más en esta planificación que hay de la vida. Bueno, yo creo que lo de hablar sobre comprar una casa es tal vez la diferencia más grande. Cuando llegué acá, me di cuenta que como no existe el crédito hipotecario, ningún neerlandés, bueno, la gente de clase media, nadie tiene 100 lucas, 200.000 dólares para comprar una casa. Entonces, sacan un préstamo hipotecario de 30 años. Claro. Y acá me di cuenta que había gente que compraba casas Taca, con taca. bolsas, efectivo, y si vos no tenés ese efectivo, bueno, no compras una casa. Entonces, ¿quién puede comprar una casa? Claro. Eso es una diferencia tan tremenda, y eso creo que también influye, porque esto dice Remy, pero vos mandás fotos de restaurantes que están llenos en Buenos Aires y a la misma vez dice que la gente no puede comprar casa. ¿La gente es pobre o no? Y no, pero los incentivos son distintos. Si yo sé que no hay manera que yo pueda ahorrar porque hay mucha inflación, si nunca voy a llegar a tener mi casa, bueno, al menos que como algo rico una vez por semana, porque si no, ¿para qué vivo? Claro. Ahora, laburar, la jornada de trabajo es 8 horas, es más, es 8 menos. Los holandeses son los menos trabajan en todo el mundo. Creo que el promedio es 28, 29 horas por semana en promedio, porque hay muchos, y hay una cuestión de género también. Las mujeres en general en Países Bajos trabajan part-time, mientras que los hombres trabajan full-time, Atenta, Aye. porque los cuidados recaen más sobre la mujer. Es más conservador en eso también, más Sí, machismo. yo creo que esta es una de las pocas cosas en que mi país es bastante conservador. Tenemos políticas muy progresistas, ¿no? Con el matrimonio igualitario como primer país del mundo, la ley de aborto. Pero en ese sentido, esa es la configuración que eligieron los neerlandeses. Pero se trabaja y con un sueldo y medio mantenés tranquilo a tu familia. No hace falta que los dos trabajan 40, 50 horas. Claro. No, y con ese trabajo te alcanza para no solamente vivir, sino proyectar algo, un crecimiento de vida, o comprar o pagar un crédito, Sí, en general, un sí. auto. Sí, eso también. Y los autos también se compran. Sacás un préstamo para comprar el auto. Eso de pagar en cuotas, otras cosas de la vida cotidiana casi no existe. Nadie saca un vuelo en 12 cuotas para ir a, no sé, a ver a River en el Mundial ahora. Claro. O Que sea, tienen eso plata para pagar el vuelo y ya. Sí, se ahorran para eso y cuando uno tiene la plata Claro. lo Se paga de compra, una. se paga de uno. Claro, Eso también es es una otro mundo. cuestión cultural que dicen, bueno, yo para
disfrutar de la vida, tengo que ahorrar primero. Claro. No voy a primero disfrutarlo y después intentar conseguir la plata. Claro. Pero vos no tenés esa preocupación cotidiana en general de voy a llegar al fin del mes con mi sueldo. Claro. Porque el sueldo mínimo basta para eso. Claro. Claro, acá si uno mira el salario mínimo vital y móvil no llegás a cubrir la Y canasta. hay que ganarlo, porque hay mucha gente que ni siquiera llega a Es eso. que de hecho un fenómeno que se está dando y que hasta acá sorprendió o tuvo y cosechó páginas de diarios y conversación pública y notas en noticieros es esta cuestión de estos nuevos pobres, gente que tiene trabajo, que incluso tiene trabajo formal, Exacto. en blanco, digamos, con aportes y todo, y que no llega a fin de mes y que es pobre, técnicamente pobre. Yo creo que esa clase social también existe en Países Bajos, pero con una gran diferencia que hay bastante apoyo social. Hay viviendas sociales que están pensando eso, hay subvenciones, a acceso a salud, a educación, para que ese impacto, tal vez el sueldo no te alcanza, bueno, pero te damos algunos subsidios para llevarlo adelante. En Argentina es verdad que hay muchos problemas, pero también somos bastante duros con nosotros mismos en términos de esto de los planes, ¿no? En Europa hay muchos jóvenes que viven de lo que se llama el paro, que es un subsidio, ¿no es cierto? Muchos jóvenes que dicen, no, entro al paro y gano 1.500 euros, 1.200 euros y vivo, ¿no? De pronto un año o más ¿Subsidio de desempleo, decís? de desempleo. Así funciona esa dinámica, que vos trabajás un tiempo, creo que un año, y después si no conseguís trabajo te dan eso. Y hay muchos jóvenes, pero muchos que especulan con eso. Quiero decir, no es solo un problema argentino, pero quizás en Países Bajos hay otra cuestión cultural que no funciona así. Eso es lo que te quería preguntar. No, yo creo que los holandeses y los argentinos, en cuanto a nuestro espíritu laboral o las ganas de laburar, yo creo que somos bastante iguales, pero las condiciones en que laburan los neerlandeses son mucho mejor. Claro. Yo a veces Claro. me quejaba cuando recién llegaba, yo voy al Rapipago y vengo a hacer mi pago y la persona que me atiende, viste, tiene cara de culo, no me saluda, y digo, pero qué necesidad, viste, podés tratar bien. Y después me di cuenta, bueno, ganas 3 mangos, te maltratan. Trabajás Viste, 10 como, horas. ¿qué haría yo en esa situación? Claro. Claro, porque el Es ser un- humano es uno mismo. Es un ¿crees? juicio desde mi privilegio de no tener que haber vivido esa Remy, sensación. y me interesa mucho cómo es el ejercicio de la profesión, independientemente de que vos propongas notas, yo durante muchos años fui cronista, ¿no? Y a veces es un círculo en el que te conoces las caras, si viene alguien que no le conoces la cara y quizás no te doy el dato que por ahí te serviría de cuál es la fuente, cuál es el contacto, por ahí vos tampoco te acercás a preguntar al núcleo de cronistas que está, qué sé yo, en Comodoro Pi. ¿Cómo te manejas con las fuentes o para acceder a información buena que no sea la que circula en portales o diarios? ¿Tenés una red de colegas? ¿Cómo hacen? Sí, yo creo que tenemos la suerte como corresponsales acá en Argentina, que somos muchos de distintos países de todo el mundo, de Corea hasta Países Bajos, que trabajamos mucho en equipo, intercambiamos fuentes. ¿Tienen contactos. Sí, tenemos un chat. ¿Cómo se llama? Periodistas... Periodistas del mundo. Creo periodistas en Argentina o algo así. ¿Cuántos hay? Y yo creo que como mínimo 80 debe Wow, haber. Sí, me encanta. Y ahí circulan y toda la info. No todos están todo el tiempo, porque hay algunos que cubren América Latina en general, entonces viajan mucho, pero creo que la generosidad de los colegas, pero también de los periodistas argentinos, eso, Sí. ustedes hacen el trabajo fundamental con que nosotros, los corresponsales, nos nutrimos. Eso es muy importante dejar en claro, que los corresponsales no tenemos la oportunidad de ir tan profundamente en las noticias como tienen ustedes, pero gracias al trabajo que ya hicieron ustedes, nosotros podemos levantar una parte, y yo también, a veces consulto a un periodista argentino y dice, che, vos escribiste notas sobre eso, ¿me podrías hablar un poquito más sobre eso? Y yo hasta ahora solo me encontré con muy buena onda. Mirá. Hay mucha solidaridad, eso Claro. Es muy generoso. Y te quiero preguntar, porque en Argentina estamos atravesando hace algunos años un momento del periodismo que, más allá de las malas condiciones de trabajo, el pluriempleo y todo, que me parece que es lo que pasa en general en todos los rubros o en casi todos los rubros laborales, hay un problema de sesgos muy grande, que es mundial también, pero en Argentina está como muy efervescente. ¿Te cuesta encontrar medios fiables que no estén cayendo ni en operaciones, lo que llamamos en operaciones mediáticas, ni en periodismos militantes que te bajan línea en un tuit o en lo que sea? Digamos, buscar gente que trata de hacer periodismo. Yo creo que hay que separar muy bien los medios de los periodistas. Hay periodistas que yo creo que trabajan muy serios y pueden ser que uno trabaja en Página 12
y otro que trabaja en La Nación Más. Sí, y, claro. o sea, desde el todo espectro hay gente que trabaja muy bien y hace periodismo. Y después de tantos años vos sabés filtrar un poquito. Mira. Pero este ya escribió sobre esto y no resultaba verdad. Y 2 veces, 3 veces, 4 veces Claro. alguien pierde su credibilidad, como también lo pasa con ministros, ¿no? Que vos ves a ministros que por tantas veces comparten una mentira, vos pensás, pero pará, no sos creíble. Pero bueno, eso para mí es un desafío también, porque tal vez en Países Bajos sí quieren una citación de un ministro, pero después tengo que, esa cita de un ministro, yo tengo que, bueno, pero ese ministro también habló sobre esto y no contaba la verdad. Claro. O sea, hay que dar contexto muchas veces. bien. Es difícil, o sea, para contestarte, es difícil, Sí. pero no es imposible. Y en mi país también tenemos ciertos sesgos en los medios y ciertos periodistas con una reputación tal vez más dudosa, pero los vas conociendo. Y están también en crisis, porque digo, acá hay una gran crisis que tiene que ver un poco con lo tecnológico y creo que atraviesa el planeta entero, que es la crisis del papel, estas fake news, un poco estamos todos atravesados por eso. Pero, ¿cómo se maneja o cómo se vive allá? Creo que ese impacto se suaviza más en Países Bajos porque tiene un papel mucho más fuerte en los medios públicos, que son los canales en general más vistos y los radios más escuchados, que no dependen del gobierno de turno, de hecho. O sea, son asociaciones civiles que tienen socios y más socios tenés, más tiempo al aire. ¿Cuánto tenés. deberíamos aprender de eso? ¿No? Bueno, eso No, se está es- intentando acá. Sí, está bien. en Hasta ahora, medios pequeños. Sí, no, digo en la televisión En la- pública. Ah, En la bueno, televisión, no, sí. en la radio pública y Que no, que no sea el gobierno, sino el Claro, Estado. claro. también. Sí, eso de separar eso. Entonces, eso hace que es muy difícil para un gobierno bajar línea y de evitar un poquito de esos sesgos. Pero por otro lado, sí, las redes, la gente se informa cada vez más por las redes y hay recortes también. Pero hay algo fundamental que hay en Países Bajos, es la libertad de la redacción periodística, es independiente del dueño. El dueño ¿sí? no puede influir en la línea editorial del medio. Wow. Está protegido. Acá es impensable. ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué es eso? increíble. Entonces, eso es distinto, le da más libertad a periodistas para también ¿Qué te publicar parece? sobre cosas que van en contra de los dueños. Eso también contribuye a la república tan mentada, ¿no? Ay, perdón, porque sí. no contesté bien también la artificiencia Inteligencia artificial. Eso Sí. también, yo en Holanda no leí notas generadas, pero en mi trabajo como editor para un diario belga también lo usamos. Claro. Son, Sí. son herramientas. ¿Y cómo explicás a un neerlandés, está bien dicho? Uno no quiere Perfecto. ser impreciso. El fenómeno Milei. Porque digo, me parece que culturalmente debe ser como un esfuerzo para vos. Sí, porque es una persona muy atípica, tal vez. Pero eso fue la primera pregunta que me hicieron cuando Milei saltó en Claro. la fama con la presidencia. Y como, porque vieron ese motosierra, pero Claro. ¿quién es? Una Pero locura. después, Sí, vas, para el holandés vos tenés que mechar un poquito las cosas de otros países. Bueno, tal vez, viste, es un poquito populista como Trump, pero Trump quiere America First y quiere que todo se produzca en Estados Unidos. Bueno, Milei no. Milei es para que se intercambian todos los bienes en todo el mundo. Justamente el Estado no tiene que jugar un papel de... Y así vas construyendo una imagen Claro. de tal vez conocimiento que ya tiene la gente. Es cierto, ¿no? Es como el desafío simplificar un poco para el que sos, como para nosotros, el internacional, que es una columna chiquitita. Claro. Pero te digo, qué desafío, te admiramos. Remy, muchas gracias por haber No, estado con por nosotros, favor. venir acá y contarnos un poco. Es súper interesante saber cómo nos miran, pero además cómo se trabaja acá Sí, también. ¿eh? claro. Muchas gracias por invitarme. Gracias a Gracias, vos. gracias. Gracias. Qué bueno. ¿cómo Muy venimos interesante. aprendiendo? Te digo, sí, Sí. reinteresante.